Se teme que con el arresto de Roberto Marrero se inicie una escalada del chavismo que pueda resultar en la detención del presidente interino venezolano Juan Guaidó. El dictador Nicolás Maduro amenazó este jueves a la oposición y aseguró que no le temblará el pulso para detener a grupos terroristas, después de que las fuerzas chavistas arrestaran y acusaran al principal colaborador del presidente interino, Juan Guaidó, de encabezar una célula terrorista en el país. Quiero que quede claro que al gobierno venezolano bolivariano y revolucionario no le temblará el pulso para combatir a los grupos terroristas, para llevarlos a la cárcel. Eso no es política lo que ellos hacen, simplemente es terrorismo, dijo Maduro en un acto en cadena obligatoria de televisión. Se teme que el arresto de Roberto Marrero sea el inicio de una escalada contra la oposición que pueda resultar en la detención de Juan Guaidó. Así lo hizo notar el senador republicano estadounidense, Marco Rubio, quien repudió el hecho en su cuenta de Twitter. El ministro del Interior Néstor Revero acusó este jueves a Marrero, jefe de gabinete de Guaidó, al que reconocen como presidente encargado más de medio centenar de países, de ser responsable de una célula terrorista que tenía previsto llevar ataques en el país. Marrero fue arrestado de madrugada en un allanamiento a su vivienda ejecutado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, que Guaidó tildó de secuestro y nueva torpeza del régimen de Maduro. El dictador chavista dijo que el régimen está en proceso de desmembrar, desmantelar y entregar a la justicia a todo el grupo terrorista, que contrató mercenarios de Colombia y Centroamérica y está manejando mucho dinero fruto del financiamiento gringo. Según el dictador, el grupo tenía previsto atacar cuarteles y unidades militares con mercenarios así como hospitales, estaciones de metro y otros objetivos. Acusó a Estados Unidos de tener un grupo de títeres diabólicos para apropiarse del país, para apoderarse, dominar y esclavizar Venezuela a sus designios e intereses. En un comunicado, la Fiscalía señaló que Marrero es investigado por su presunta vinculación con delitos que implican la violación del orden constitucional y la promoción del terrorismo y la violencia, incluyendo el intento de magnicidio al jefe del Estado. Venezuela atraviesa una profunda crisis política que se agudizó en enero pasado tras el juramento de Maduro para un periodo de 6 años después de unas elecciones rechazadas por parte de la comunidad internacional y la proclamación de Guaidó como presidente encargado, un cargo que han reconocido más de medio centenar de países. Sigan la lucha, no se detengan, cuiden al presidente Juan Guaidó, y que sea lo que Dios quiera. Esas fueron las últimas palabras de Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente interino de Venezuela, minutos antes de ser detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, durante la madrugada de este jueves. El dirigente opositor fue arrestado luego de un violento allanamiento a su residencia, en el sector capitalino de Las Mercedes. Los funcionarios del SEBIN llegaron a su domicilio cerca de las 2 am, 6 GMT, le revolvieron sus pertenencias, le dejaron todo tirado, y después de casi 2 horas de procedimiento se lo llevaron detenido. Mientras lo retiraban de su vivienda, Marrero gritó que le habían metido 2 fusiles y una granada, denunció el diputado opositor Sergio Vergara, quien vive cerca del domicilio de Marrero y también sufrió un allanamiento en su casa durante la madrugada. Ante la prensa,
El parlamentario relató que los agentes le exigieron poner el rostro contra el suelo y las manos en la cabeza mientras revisaban su casa y le preguntaban por la ubicación de Marrero. Yo les reiteraba que era diputado y que estaban violando mi inmunidad. Señaló que los funcionarios se llevaron su teléfono y otras pertenencias, y comentó que ni él ni Marrero viven con sus familias porque manejaban la posibilidad de ser allanados o detenidos por el régimen chavista. Es una acción repetida, una metodología del gobierno para intentar que retrocedamos en el accionar que nos va a permitir liberar a Venezuela, indicó. Sobre la detención de Marrero, amplió que desconoce si fue golpeado y contó que fue obligado a abordar una unidad escoltado a los lados por funcionarios. Guaidó repudió la detención del jefe de su despacho y sostuvo que como no pueden secuestrar al presidente encargado de la República, secuestran a funcionarios. Pero advirtió, esto no nos va a detener. Me preguntan si hay riesgo de que vayan por mí. Por supuesto que hay, pero es evidente que no se atreven. ¿Por qué no nos buscan? Por el masivo respaldo internacional, agregó. En conferencia de prensa, consideró que el de Maduro es un régimen muy débil, que no tiene cadena de mando y le envió un mensaje directo al dictador: aquí estamos Nicolás a plena luz del día, no nos van a intimidar. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, detuvo en la madrugada de este jueves al abogado Roberto Marrero, jefe del despacho del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien aseguró que pese a la nueva arremetida del régimen no alterará la ruta en su lucha para que Nicolás Maduro cese en el poder. No nos van a sacar del camino, afirmó Guaidó a la prensa tras la aprehensión de Marrero. Guaidó, quien también preside el Parlamento venezolano, consideró la detención de su jefe de despacho como una nueva afrenta a su persona y a la comunidad internacional. Además calificó el hecho como una torpeza política de la administración de Maduro. Descartó que el arresto de Marrero sea un paso previo a su propia detención y dijo, dirigiéndose a Maduro, que no se atreve o no manda a apresarlo debido al respaldo internacional que tiene. Cerca de las 3 de la madrugada, hora de Caracas, un grupo tipo comando del SEBIN irrumpió en la residencia de Marrero y se lo llevó detenido, luego de registrar su vivienda. En el lugar se encontraba el parlamentario Sergio Vergara, quien es vecino de Marrero. El diputado denunció que su casa fue allanada también, pese a tener inmunidad parlamentaria. Vergara aseguró que Marrero alcanzó a decirle, justo cuando el SEBIN se lo llevaba detenido, que los funcionarios le habían sembrado 2 fusiles y una granada. Al chofer del diputado también se lo llevaron detenido. Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 60 países, responsabilizó directamente a Maduro de los hechos, que consideró inconstitucionales, y aseguró que esas acciones no nos van a desarticular ni generar miedo. Están bloqueando una salida política, advirtió el jefe del Parlamento durante un acto de entrega de donaciones a las damas salesianas en el este de Caracas, al sostener que pese a las sorpresas de las autoridades la oposición mantendrá las acciones de calle y el cerco internacional para presionar la salida de Maduro del poder. Agregó que habrá acciones inmediatas de la comunidad internacional por la detención de su mano derecha. Las viviendas de Marrero y del diputado opositor Sergio Vergara, que son vecinos,
fueron registradas la madrugada del jueves por unos 80 miembros del SEBIN que se presentaron en el lugar con los rostros cubiertos por pasamontañas y armas largas, según denunció este último. En este momento están entrando en casa del diputado Vergara y en mi casa un grupo fuerte del SEBIN, dijo Marrero en una nota de voz en la que se escuchan de fondo fuertes golpes. Lamentablemente llegaron a mí. Sigan en la lucha. No se detengan. Cuiden al presidente, agregó Marrero. Las acciones de las fuerzas de seguridad fueron condenadas, entre otros, por el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, quien exigió la liberación inmediata de Marrero. Haremos responsables a los involucrados, dijo Pompeo en su cuenta de Twitter sin ofrecer más detalles. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, instó a la comunidad internacional a reaccionar inmediatamente ante la detención del colaborador de Guaidó e indicó que habrá consecuencias para todos los que participaron en esa acción. Abrams descartó que por el momento Washington esté considerando un plan militar, pero reiteró que, como dice el presidente Donald Trump, todas las posibilidades están sobre la mesa. Por su parte, el Grupo de Lima que integran Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú emitió un comunicado en el que demandó al régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro la inmediata liberación del señor Marrero y el pleno respeto del fuero parlamentario del diputado Vergara, e hizo un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos a que ejerzan con decisión y de inmediato sus competencias respecto del Estado venezolano. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también mostró su preocupación por esta nueva detención. Instamos al gobierno de Maduro a respetar estrictamente el debido proceso y a revelar inmediatamente su paradero, publicaron en su cuenta en Twitter. ASUVES hizo responsable al gobierno de Maduro de la seguridad e integridad personal de Marrero y exigió el cese del hostigamiento a los demócratas venezolanos y de las prácticas sistemáticas de la detención arbitraria y de la tortura en Venezuela. Los cuerpos de seguridad siguen secuestrando a los ciudadanos, dijo Vergara a la prensa. El legislador denunció que mientras lo sacaban detenido de su casa, Marrero le gritó que le habían metido 2 fusiles y una granada dentro de la vivienda. El opositor precisó que durante la operación fue detenido también su chofer, Luis Aguilar. Horas después Guaidó se trasladó al edificio donde viven Vergara y Marrero, en el municipio Baruta del estado Miranda, adyacente a Caracas, donde se reunió con algunos diputados y colaboradores. 2 de las puertas, una de hierro y otra de madera, fueron partidas a golpes y sacadas de sus bases para entrar por la fuerza al apartamento de Marrero, y varias gavetas fueron abiertas y se lanzaron objetos al suelo, según se aprecia en videos que circularon por redes sociales. Marrero y Vergara acompañaron a Guaidó durante una gira por Suramérica a finales de febrero, en el que sostuvo reuniones y el respaldo con los jefes de Estado de Colombia, Ecuador y Paraguay. Hasta el momento, las autoridades no han realizado comentarios al respecto.